Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les vamos a hablar acerca de los circuitos trifásicos. Primeramente vamos a tratar el tema de tensiones trifásicas balanceadas. Pero, ¿qué es una tensión trifásica? Una tensión trifásica se genera o se produce en un generador trifásico. ¿De qué consta el generador trifásico? Consta de un rotor, un estator y tres bobinas independientes con terminales AA', BB' y CC', que están conectadas 120 grados respecto una de la otra. Al girar el rotor por el campo magnético, corta el flujo y produce lo que es la caída de tensión. Entonces, las bobinas, como están conectadas 120 grados de distancia entre sí, las tensiones inducidas van a estar desfasadas 120 grados entre sí, como vemos en la figura. Puesto que cada bobina puede considerarse en sí mismo un generador monofásico, el generador trifásico puede suministrar potencias de cargas tanto mono como trifásicas. Un sistema trifásico habitual consta de tres fuentes de conexión conectadas a cargas mediante tres o cuatro conductores. Un sistema trifásico equivalente a tres circuitos es equivalente a tres circuitos monofásicos. Las fuentes de tensión que vamos a ver más adelante pueden conectarse en estrella o delta. Las fuentes de tensión pueden conectarse en estrella o también pueden conectarse en delta, como vemos en la figura. Existen dos secuencias que pueden darse en este sistema trifásico. La secuencia positiva, cuando el rotor gira en sentido contrarreloj, pasando por la secuencia A, B, C, que sería la secuencia positiva o secuencia ABC, o la secuencia negativa, que sería cuando el rotor gira en sentido horario, que sería la secuencia ACB. Entonces tenemos dos tipos de secuencia, la secuencia positiva o ABC o la secuencia negativa ACB. Ahora vamos a analizar el circuito de tensiones en conexión estrella. Se dice que un sistema trifásico está balanceado cuando tienen la misma amplitud y la misma frecuencia y están desfasados 120 grados entre sí. Eso implica que si nosotros sumamos B sub AN más B sub BN más B sub CN, esto nos debería dar cero. Como podemos observar aquí, tenemos los valores de cada caída de tensión. Esto gráficamente se puede representar así. Entonces, para comprobar que esto se cumpla, que el sistema está balanceado, podemos reemplazar. B sub AN sería el voltaje pico o voltaje RMS, dependiendo de cómo estemos trabajando. Es el voltaje. Entonces sería B sub P con un ángulo de 0 grados más B sub P con un ángulo de menos 20 grados más B sub P con un ángulo de 120 grados, que sería igual. Sacamos factor común y nos quedaría esto pasándole a coordenadas rectangulares. Nos quedaría un desfase de 0 grados es igual a 1, un desfase de menos 120 grados es menos 0.5, menos 0.866 J, el imaginario, menos 0.5 más 0.866 J, que sería igual. Aquí se nos va
estos aquí. Entonces nos quedaría B sub P por 0. Todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces comprobamos de que el sistema es trifásico balanceado. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las cargas balanceadas. Se dice que una carga está balanceado cuando las impedancias de fase son iguales en magnitud y en fase. Eso quiere decir que en el caso de la conexión estrella sería Z1 es igual a Z2 es igual a Z3, que sería igual a mi Z en estrella. A igual que la conexión en delta, que sería Z más Z es igual a ZB, que es igual a ZC, que sería igual a mi impedancia en delta. Como ya hemos visto, tanto las tensiones de fase como las cargas de fase pueden conectarse en estrella o en delta. Existen 4 conexiones posibles, que sería la primera conexión, la conexión estrella-estrella, que sería fuente conectada en estrella con carga conectada en estrella. La siguiente conexión sería la conexión estrella-delta. Igual, fuente conectada en estrella, carga conectada en delta, como vemos aquí. La siguiente sería conexión delta estrella, que sería fuente conectada en delta, carga conectada en estrella. Y por último, la conexión delta delta, que sería fuente y carga conectada en delta. Vamos a empezar con la conexión estrella-estrella balanceado. Una conexión estrella-estrella balanceado se produce cuando tenemos la fuente conectada en estrella con la carga conectada en estrella. Aquí existen muchas impedancias: la impedancia de la fuente, la impedancia de la línea y nuestra impedancia de carga. Pero debido a que la impedancia de carga siempre le tomamos como ideal y va a ser mucho mayor que la impedancia de línea y la impedancia de la fuente, podemos decir que nuestra impedancia de línea o la impedancia de fase es igual a nuestra impedancia en Y. Y podemos quitar esto de nuestro circuito, quedando nuestro circuito de esta manera. Entonces aquí nuestra impedancia anterior quedaría como nuestra ZY. Bien, ahora lo que queremos hallar de este circuito sería, primeramente vamos a hallar nuestro voltaje de línea o voltaje línea y línea, que sería encontrar la caída de tensión entre esta línea y esta línea. A eso es lo que le llamamos como voltaje o tensión de línea. Entonces decimos que primeramente tenemos nuestro voltaje AN, nuestro voltaje BN y nuestro voltaje CN. Entonces, entre el voltaje entre el punto A y B sería el voltaje AN, voltaje AB es igual a voltaje AN menos el voltaje BN.
Como estamos analizando en secuencia positiva, anteriormente vimos que nuestro voltaje AN es igual a nuestro voltaje pico o voltaje RMS desfasado 0 grados. Nuestro voltaje BN es igual al voltaje pico desfasado 120 grados de este. Y nuestro voltaje CN sería igual al voltaje pico desfasado 120 grados. Entonces, si reemplazamos aquí en la siguiente ecuación, nos quedaría que voltaje AN sería voltaje pico desfasado 0 grados menos el voltaje pico desfasado menos 120 grados. Entonces nos quedaría igual. Sacamos factor común, voltaje pico 1 raíz de 0 menos 1 desfasado 120 grados. Esto, si le pasamos a coordenadas rectangulares, nos quedaría el voltaje pico o voltaje RMS, un desfase de 0 grados es igual a 1 menos el desfase de 120 grados sería menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2j. Si verificamos sería 1 menos 1/2 sería 3/2. Menos por menos más, raíz de 3 sobre 2j. Entonces, esta parte de aquí, transformándole a polares, sería raíz de 3 con un ángulo de desfase de 30 grados. Y nos quedaría que nuestro voltaje de línea o voltaje B entre el punto A y B sería raíz de 3 voltaje pico con un ángulo de desfase de 30 grados. Entonces le vamos a anotar acá voltaje AB es igual a raíz de 3 voltaje pico con un ángulo de 30 grados. Ahora queremos saber el voltaje de línea que cae entre el punto B y C, que sería hacer el mismo procedimiento. Voltaje BC sería desde el punto B hasta el punto C, que pasaría más voltaje BN y menos voltaje CN. El voltaje BN que tenemos que sería el voltaje máximo con un desfase de 120 grados menos el voltaje máximo con un desfase de más 120 grados. Esto sacando factor común sería 1 menos 120 grados menos 1 grados. El voltaje pico, como ya vimos anteriormente, esto convirtiéndole a polares sería, convirtiendo a rectangulares, perdón, sería menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2j menos menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2j. Entonces el voltaje BC nos quedaría como menos 1/2 menos 1/2, que sería más, menos 1/2 y más 1/2 se nos va,
y menos 3 medios menos más 3 medios se sumaría, entonces sería menos raíz de 3 J. Igualmente, esto transformándole a polares sería raíz de 3 voltaje pico menos J en polares sería un desfase de menos 90 grados. Y hallaríamos el voltaje de línea o voltaje que cae entre el punto B y C. Entonces lo anotamos también aquí. Sería raíz de 3 voltaje pico menos 90 grados. Y seguimos el mismo procedimiento para encontrar el voltaje que cae entre el punto C y A, el voltaje de línea CA, que haciendo el mismo procedimiento llegaremos a determinar que el voltaje entre el punto C y A nos queda que C es raíz de 3 voltaje pico con un desfase de menos 210 grados. Por lo tanto, el voltaje de línea, concluimos cuando encontramos los tres valores que el voltaje de línea es raíz de 3 veces mayor, raíz de 3 veces el voltaje pico o voltaje RMS. Y aquí podemos observar que por un lado el voltaje de línea se adelanta 30 grados a nuestro voltaje de fase y entre los voltajes de línea existe un desfase de 120 grados. Bien, ahora vamos a encontrar lo que es la corriente de línea, la corriente que pasa por cada una de estas líneas, una I sub A, una I sub B, una I sub C y nuestra corriente neutra, I sub N. Entonces, si analizamos aquí en este circuito, podemos ver que la corriente I sub A pasa por nuestra impedancia conectada en estrella. Entonces, la corriente I sub A sería igual a el voltaje AN que cae, el voltaje que cae en esta impedancia sería a nuestro voltaje AN. Entonces sería voltaje AN sobre nuestra impedancia en estrella por ley de Ohm. Entonces, si podemos ver, nuestro voltaje AN sería mi voltaje pico con desfase de 0 grados sobre nuestra impedancia en estrella. Lo mismo pasa con la impedancia en el punto BN. La corriente I sub B pasa por nuestra impedancia en el punto BN, entre el punto BN. Entonces sería I sub B es igual a el voltaje BN sobre nuestra impedancia en estrella. Nuestro voltaje BN es igual al voltaje pico con un desfase de 120 grados sobre nuestra conexión en estrella. Aquí, como hay un desfase de 0 grados que es igual a 1, entonces sería nuestro voltaje pico sobre nuestra conexión en estrella,
que es lo que vemos aquí. Entonces, reduciéndole nuestra corriente I sub B va a ser igual a la corriente I sub A, pero con un desfase de menos 120 grados. Ahora, lo mismo sucede para la corriente IC, que es la que pasa por esta línea. Como tenemos la tensión que cae en esta fase, sería el voltaje Cn sobre nuestra impedancia en estrella. Mi voltaje Cn, que es voltaje pico, con un desfase de 120 grados sobre nuestra conexión en estrella, que también, como vimos anteriormente, tenemos la magnitud de nuestra corriente I sub A. Entonces nos quedaría como I sub A sería nuestro voltaje pico o RMS sobre nuestra impedancia en estrella. I sub B sería I sub A pero desfasado 120 grados. Y I sub C sería I sub A desfasado más 120 grados. Ahora vamos a analizar cuánto es nuestra corriente I sub N en el nodo de aquí. Entonces, aplicando leyes de Kirchhoff, decimos que I sub N es igual a las corrientes que entran, que sería nuestra I sub A más nuestra I sub B más nuestra I sub C. I sub N sería I sub A más I sub A con un desfase de menos 120 más una I sub A con un desfase de 120. I sub N sería igual I sub A 1 más menos 120 sería menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 2 J más 120, un desfase de 120 sería igual a menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2J. Entonces I sub N nos quedaría I sub A 1 más menos 1 medio más menos 1 medio nos quedaría 0. Menos 3 medios y más 3 medios nos quedaría igual a 0. Cualquier número multiplicado por 0 nos da igual a 0. I sub N sería cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces podemos concluir que nuestra corriente neutra en un sistema estrella-estrella balanceado es igual a 0. Por lo tanto, podemos o no ponerle este conductor. Eso significaría que nuestro voltaje N entre los dos puntos del neutro sería igual a nuestra impedancia en el conductor N por I sub N y nuestro voltaje NN. Como esto es 0, todo se hace 0 y la caída de tensión en estos dos puntos es igual a 0. Y podemos decir que podemos poner o no este conductor cuando es balanceada.